mi nombre es Juan David Díaz. Mi pregunta es, ¿por qué la televisión hace tantas películas y novelas basadas en libros? Yo también tomo el control. Una obra literaria puede ser adaptada a otro género o medio, como el cine, la televisión, el teatro o los videojuegos. Por ejemplo, alguno de los clásicos adaptados de autores es Pantaleón y las visitadoras, en 1999 dirigido por Francisco Lombardi, del escritor Mario Vargas Llosa, o María, escrito en 1987 por Jorge Isaacs y adaptado en 1972. Escritores recientes como Sergio Álvarez, Mario Benedetti, David Sánchez Juliao y Germán Castro Caicedo son solo algunos ejemplos de los escritores más reconocidos que cuentan con adaptaciones de sus obras para cine y televisión. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, me encuentro desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá para responder la pregunta que nuestro televidente nos hace. Quiero contarles que el cine y la literatura mantienen una relación muy cercana desde hace siglos y la televisión no se queda atrás. Incluso los formatos televisivos han permitido que muchas novelas sean adaptadas a la televisión colombiana. Podemos ver casos como el de La Lectora, basada en la novela del bogotano Sergio Álvarez. También tenemos el caso de La Tregua, de Mario Benedetti. O podríamos contar otro ejemplo, La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Estos son ejemplos de producciones audiovisuales exitosas que encontraron en los libros su inspiración. Antes, debemos aclarar que escribir una novela y realizar un guión para televisión son dos cosas totalmente diferentes, debido a que una novela se lee y un guión se utiliza, porque su estructura está diseñada para convertirse en una obra de naturaleza audiovisual. Enseguida vamos a aclarar todo este tema y me acompañará mi primera invitada aquí, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. La diferencia fundamental, tanto de un guión que se utiliza en cine o los libretos que se realizan en televisión, con una obra literaria como la novela, consiste en que la literatura está diseñada para ser leída y apunta a los pensamientos, mientras que el guión está diseñado para convertirse en una obra audiovisual, es decir, que solo se puede mostrar y apunta a las acciones. El público no entrará en contacto con el guión, sino con el producto terminado. Otras de las diferencias es que las obras literarias no tienen un estándar de formato. En cambio, el guión sí la tiene, para que el director, el productor, los actores y todo el equipo puedan guiarse. Hola, Catalina. Hola. Catalina, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien. Y mira que te estaba buscando aquí en la Feria del Libro. Yo sé que ahorita estás muy solicitada, pero quería tener un espacio contigo para que charláramos un rato sobre las obras de tu padre y conocer un poco más de las adaptaciones a televisión. Claro que sí, Cristian, claro que sí. Hoy nos encontramos con Catalina Castro. Ella es hija del reconocido periodista y escritor colombiano Germán Castro Caicedo. Catalina es arquitecta y siempre siguió y fue la mano derecha de su padre en la Feria del Libro. Decidieron hacerle un sentido homenaje, pues desde el año pasado lastimosamente ya no se encuentra entre nosotros. Bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Catalina. Para ir entrando en el tema, quisiera preguntarte qué sensación tienes en este espacio. Las personas con las que te has venido encontrando, ¿qué te han dicho cuando te saludan? Es difícil regresar acá. Mucha nostalgia porque esta fue la casa de mi papá y pienso que fue una figura emblemática de la Feria del Libro, entonces ha sido muy difícil volver. Pero es muy lindo volverse a encontrar con su gente. Sí, Catalina. La verdad es que al estar en este lugar donde tu padre caminó y donde él fue muy grande, debe hacer llegar a ti sentimientos encontrados. Pero sin embargo, el estar aquí para ti es como sentir la esencia de tu papá, de sus obras. ¿Cuál crees tú que fueron esas obras más destacadas y que marcaron a los lectores? Bueno, pues fueron 22 libros, entonces es una obra realmente grande. Tal vez las más destacadas o las más conocidas, Colombia Amarga, Mi alma se la dejo al diablo, Perdido en el Amazonas, El Carina y Objetivo 4, tal vez. La Bruja de pronto también, tal vez esas las más. Bueno, y ya que estás destacando estas grandes obras de tu padre, ¿cuál sientes que ha sido el legado que le dejó él a la familia y el legado que le dejó al país y a todos sus lectores? Para el país pienso que su manera de ejercer el periodismo, que fue una manera casi que se inventó él mismo. Mi papá fue un autodidacta que tuvo la fortuna de visualizar su vocación desde muy joven, a sus 16 años. Eso le permitió seguir una ruta a la cual fue fiel. Su forma de ejercer el periodismo, en la que siempre tuvo en mira revelar la realidad colombiana desde toda su problemática, desde el ser humano, pero también desde su geografía, desde la riqueza humana, el ser un ser libre en las tomas de decisiones. Quizás ese fue el mayor legado que me dejó mi padre. Y si te soy sincero, también me interesa la vida de tu papá, su recorrido, sus obras. Y tú que estuviste con él durante mucho tiempo, ¿qué lo motivaba a escribir y a crear esas grandes obras? Su gran inspiración y digamos, la misión que se propuso desde que decidió ser cronista fue revelar la realidad de este país. Entonces, su primer interés fue el ser humano. Siempre decía que para amar a Colombia había que conocerla, y eso fue lo que se propuso y pienso que fue lo que llevó a cabalidad hasta el último día de su vida. Y esa relación entrañable que tenían tu papá y cada una de sus obras, y pensando que algunas de estas lograron ser emitidas en televisión, ¿cuáles fueron? Bueno, la primera fue Mi alma se la dejo al diablo, en 1987. Esa fue una producción de RTI cuando mi papá tenía enviado especial. Luego vino La Bruja, que fue una producción de Caracol, si mal no recuerdo, en 2011. Y luego Dramax, Jorge Alitriana produjo Objetivo 4, que se llamó Comando Élite, y Una verdad oscura que se llamó Verdad oculta, en 2020, fue la última.
De acuerdo, tú me cuentas que las propuestas venían a él de los canales, de las productoras y de diferentes directores, pero me gustaría saber, en tu opinión personal, ¿cuáles sientes que fueron las mejores obras adaptadas o cuáles a ti no te gustaron tanto? ¿Qué opiniones podrías compartirnos acerca de las adaptaciones que se hicieron a televisión? Bueno, pues le tengo un cariño muy especial a Mi alma se la dejó al diablo porque fue en el 87 y viajé con mi papá al Amazonas a ver la filmación de Mi alma, entonces le tengo un cariño muy, muy especial, que fue la segunda vez que fui con él a la selva. Y bueno, Germán en la selva era pues como un pez en el agua, entonces le tengo mucho cariño. Objetivo 4 me gustó porque pienso que fue muy fiel en cuanto a la investigación. Era una obra que se prestaba para una serie policíaca, entonces pienso que fueron muy fieles en la investigación y libres e inventivos en la parte de inventarse los personajes para que esa obra captivara. Esa me gustó mucho también. Y bueno, la que menos tal vez La bruja. Catalina, no sé si tú recuerdas alguna escena específica de Mi alma se la dejo al diablo o alguna frase de algún personaje o algo en particular que recuerdes y que te hubiese marcado. Pues recuerdo cuando mi papá contaba cómo llegó a esa historia, porque le pasaban unas cosas muy curiosas. La historia le llegó cuando trabajaba en El Tiempo, haciendo un reportaje sobre una antigua cárcel. Mi papá ya había hecho una cierta investigación y le habían llegado informaciones y alguien le contó que se había encontrado un diario y esa fue la historia de perdido de Mi alma se la dejo al diablo. Y bueno, pues ya después es la proeza de haber perseguido la historia, los personajes, la manera de contar de mi papá la selva, sus sonidos, sus colores. Pienso que era un autor muy cinematográfico en sus descripciones, pero porque se informaba muy bien si eran los sonidos de los pájaros con los ornitólogos, si eran los verdes de la selva, los azules del mar con los pintores, y eso le permitía hacer descripciones muy bellas, pero teniendo siempre muy presente que lo que él quería utilizar era un lenguaje literario que le llegara a todo el mundo. O sea, no quería que fuera una literatura elitista, excluyente, sino que realmente para que sus libros informaran, el objetivo era llegarle a todo el mundo. Entonces es un lenguaje bello, pero simple, sencillo y comprensible por todo el mundo. Catalina, yo quisiera saber, teniendo en cuenta el gran desarrollo que han tenido las obras de tu padre y en la carrera que durante su vida llevó, ¿en la familia tú o tus hijas desean continuar con el legado que dejó tu papá? ¿O alguien en la familia dice, yo quiero continuar con la producción de obras literarias? Continuar con el legado, pienso que sí, es una promesa que yo le hice a mi papá, es una responsabilidad que le hice. La manera de hacerlo es seguir difundiendo su obra, tal vez seguir explicando a las nuevas generaciones de periodistas que vienen, así no sea mi oficio, hay que buscar la manera de hacerlo. Su metodología, su manera de ejercer, pienso que sobre todo en este momento del país, la información es muy importante porque estamos en un momento en que también las redes pueden ser una gran ayuda, pero también pueden ser un medio de desinformación, y pienso que en este momento del país el gran legado de mi papá sería el poder ayudar a formar estas nuevas generaciones de periodistas tal vez. El hacer que su nombre perdure, que su manera de ejercer perdure. Y bueno, y como hija, seguir perpetuando su legado como ser humano, pienso. Con esto lo que podemos ver es que tu papá siempre va a estar presente y será un modelo a seguir, tanto en el periodismo, en la comunicación, pero sobre todo como ser humano.
Por eso es que podemos ver alrededor el impacto que ha tenido en todas las generaciones y que su legado vivirá siempre en sus libros. Su palabra permanece y permanecerá siempre en Colombia gracias a sus obras. Así es. Bueno, Catalina, quiero darte las gracias por compartir este espacio tan valioso con nosotros. Sé que todas las personas que ven este programa valoran el trabajo que hizo tu papá. Muchas gracias por estar en Toma el Control. Muchas gracias a ti, Cristian. Te invito a que vayamos al homenaje que se va a celebrar hoy por mi padre. Invito a sus lectores y a las nuevas generaciones a que sigan leyendo sus libros, que siguen revelando la realidad de este país, que al final del cabo no ha cambiado mucho. Conocimos más de cerca algunas de las adaptaciones de las obras del escritor y periodista Germán Castro Caicedo. Cuando regresemos hablaremos de una nueva serie llamada Lobo de Lobo, que se estrenó en Canal 13 y la cual fue protagonizada por 5 autores latinoamericanos, entre los cuales participa un escritor colombiano. No es un daño en su televisor, es un problema nuestro. Son las fallas de origen. En Fallas de Origen, les ofrecemos disculpas por las fallas que se presentan en la señal y en los contenidos de nuestra programación, como la falla que tuvimos en el capítulo 1 de Toma el Control, al referirnos a la sección de atención al ciudadano que se encuentra en la página web de Canal 13. A la cual nos referimos como la sección de atención al cliente, donde ustedes pueden presentar sus preguntas, quejas o reclamos. En realidad, el nombre correcto del botón es Atención al Ciudadano. Igualmente, recuerden que pueden escribir sus solicitudes a nuestro correo electrónico defensor@canal13.com.co. Justamente en medio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que volvió de manera presencial después de 2 años de pandemia, en Canal 13 estrenamos una serie para conocer un poco y poder explorar la literatura latinoamericana. Por eso vamos a hablar con uno de los escritores que hicieron parte de esta producción y que por supuesto es colombiano. Uno nunca sabe por qué se dedicó a la literatura. Lo que sí sabe es que desde muy temprano hubo señales que lo llevaban en esa dirección. A mí yo creo que me influyeron mucho las canciones que cantaba mi padre, que cantó toda la vida y que sabía muchas canciones, y los cuentos que me contaron en mi infancia. Yo creo que eso influyó más que los libros mismos. Los libros llegaron después y más bien confirmaron ya ese amor por el lenguaje, esas ganas de fabular, esas ganas de contar historias y ese deleite con las palabras que termina siendo una vocación y cuando uno menos piensa también un destino. Lamentan los más duros corazones en islas tan ad plenum abastadas de ver que de millones ya no se vean rastros ni pisadas y que tan conocidas poblaciones estén todas barridas y asoladas y de estos no quedar hombre viviente que como cosa propia lo lamente. Cuando yo tenía 6 años llegamos a un pueblo de la cordillera cerca del Líbano que se llama Santa Teresa. Eran tiempos de violencia, la situación era muy dramática, pero un vecino nuestro era este anciano, Ruperto Beltrán, que al atardecer nos contaba a mí y a mis hermanos historias, cuentos. Y entonces yo no estuve sino un año en ese pueblo, pero los cuentos que él me contó me acompañaron de ahí en adelante por toda la vida, hasta el punto de que muchos años después yo traté de reconstruir uno de esos cuentos que ya había olvidado y lo fui convirtiendo como en una novela que desafortunadamente nunca publiqué, sino que dejé por ahí para terminarla algún día.
porque sentía nostalgia de los cuentos de mi infancia. Volví a buscarlo a él por allá en el año 83, que vivía en Armero, y no lo encontré, ya había muerto. Y poco después la avalancha de Armero se llevó no solamente su tumba, sino todos los recuerdos de esa época. Bueno, el pueblo donde yo nací es un pueblo cuyos ríos pasan muy cerca y muy lejos a la vez, porque como es un pueblo en lo alto de la cordillera, los ríos son encajonados y muy profundos y están por allá donde uno no puede visitarlos nunca, uno solo puede ver los cañones. Pero tanto el río Gualí como el río Guarinó, que están a los dos lados de esa tierra, desembocan en el río Magdalena. Los paseos eran a Mariquita, a Honda, a Ambalema. Entonces el río siempre significó para mí algo que estaba ahí. Mi relación con los ríos siempre fue muy intensa y se fue volviendo literaria con los años. Pero yo tuve la oportunidad de encontrarme con un poema casi interminable, Las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, que escribió el gran poema de la conquista de América. El descubrimiento poético de América lo hizo él. Es muy extenso, es el poema más extenso de la lengua castellana. La edición que yo tengo son 4 tomos, y 4 tomos de un solo poema parece ya demasiado. Durante mucho tiempo fue descalificado por su minuciosidad, porque en los tiempos de la conquista parece que quería contarlo todo, ¿no? Todas las hazañas, todas las aventuras, todos los viajes, todas las montañas, todos los animales, todas las selvas, todos los árboles, todos los indios, todos los muertos, ¿no? Entonces es como una crónica abigarrada, pero llena de episodios memorables, de episodios maravillosos, escrito en octavas reales, con unas rimas muy perfectas. Yo creo que casi nadie lo leyó durante 4 siglos, y los que lo leyeron más como desde una perspectiva muy rígida, para ver si sí se parecía a Homero y a Virgilio y a los poetas del siglo de oro español, y él no podía caber en ese canon porque estaba narrando un mundo nuevo y mostrando una realidad desconocida. Verás incendios grandes de ciudades en las partes que menos convenía. Verás abuso grande de crueldades en el que mal ninguno merecía. Verás talar labranzas y heredades que el bárbaro sincero poseía, y en su reinado y propio señorío guardarse de decir es esto mío. Y así fue que los hombres que vinieron en los primeros años fueron tales que sin refrenamiento consumieron innumerables indios naturales. Tan grande fue la prisa que les dieron en uso de labranzas y metales, y eran tan excesivos los tormentos que se mataban ellos por momentos. Entonces su poema se llenó de caimanes y de guanábanas y de chigüiros y de anacondas y de guayacanes y de gualandayes y de selvas. Y entonces cuando ese poema llegó a España nadie entendió nada, les pareció que eso no era poesía, sino que era un galimatías. Y aquí nuestros críticos siguieron muy servilmente ese criterio español y no comprendieron que lo que estaban haciendo era la poesía de un nuevo mundo y un mestizaje de la lengua lleno de palabras indígenas. Entonces para mí es un tesoro narrativo, un tesoro poético, un tesoro de la memoria. Y como dijo un famoso historiador inglés que murió hace poco, John Eliot, en aquellos tiempos todo lo que ocurría era tan irrepetible que solo tenía razón el que quería contarlo todo. Yo creo que el cine al mismo tiempo estimula la curiosidad por los temas y por los autores, pero a veces también produce en la gente la sensación de que ya conozco esa historia, entonces ya no tengo que leerla, ¿no? Lo cierto es que lo que le da a uno el cine es distinto de lo que le da la literatura. Cuando yo conozco obras literarias llevadas al cine como
Los duelistas de Ridley Scott, basada en el duelo de Joseph Conrad, o como esa famosa novela de John Steinbeck que se llama De ratones y de hombres, que protagonizó en una película John Malkovich. Y tanto el libro como la película son extraordinarios, pero yo sin embargo siento que le dan a uno cosas distintas. La obra literaria lo pone a uno a dialogar con la historia. El cine menos, el cine pasa como una experiencia de los sentidos, pero tal vez uno lo interioriza un poco menos, ¿no? Yo dudo mucho de la educación audiovisual. Creo que uno aprende más de los libros que de las pantallas, aunque disfruta mucho de las pantallas. Yo digo que los libros deben responder a las necesidades de la época. Y creo que algunas de las necesidades de la época tienen que ver con los medios audiovisuales y con las redes, pero las necesidades principales de la época son la necesidad de un nuevo humanismo, la necesidad de una relación más intensa con el mundo, y más bien siento que nuestra época nos aleja del mundo y nos lleva solo a la virtualidad. Cada vez más miramos las pantallas y cada vez miramos menos el mundo. Cada vez nos interesan más las fotografías y menos las cosas reales. Ahora hasta el sexo se ha vuelto sexo virtual y ya casi que no queremos tener contacto físico con los otros, que más bien nos empieza a despertar o temor o repulsión, y eso me parece que es antinatural. En esa medida los desafíos de la época me parece que tienen que ver más con recuperar nuestra corporalidad, nuestra relación verdadera con el mundo, y que los medios y las pantallas sean un instrumento más, pero no el principal instrumento para relacionarnos con el mundo, porque corremos el riesgo de convertirnos no solo en animales de sangre fría, sino también en una especie de fantasmas hechos solo de píxeles. Ahora tengo una mirada muy distinta sobre eso. Siento que el romanticismo no fue un movimiento europeo, que el romanticismo nació fundamentalmente de un diálogo entre Europa y América, ¿no? Y que fue tan importante la presencia de América como la presencia de Europa en ese diálogo. Bueno, yo he sido invitado a formar parte de esta serie y fue muy apasionante el proceso de grabación del capítulo que me corresponde, pero ahora tengo sobre todo mucho interés en los otros, ¿no? En el capítulo de Mariana Enríquez que han hecho en Argentina, y en el capítulo de Jorge Volpi que han hecho en México, y en los otros capítulos que van saliendo de la serie, porque si al comienzo me permitió a mí expresar lo que es mi mundo personal, literario, colombiano, ahora quiero saber de qué manera el mundo mexicano se trasluce en la obra de un autor contemporáneo y el mundo argentino en la obra de esta autora de novelas de terror o de una suerte de terror nuevo. Y yo espero que los lectores y los espectadores y el público televidente comparta conmigo esta curiosidad por de qué manera la literatura brota de la realidad turbulenta de la América Latina hoy, logra traducirla y logra dar claves para su comprensión. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. Para algunos, las adaptaciones de libros a la pantalla pueden estimular la lectura. 2. Adaptar obras literarias para televisión no es asunto fácil, al ser expresiones completamente distintas. Requiere un gran equipo profesional y humano. 3. Lobo de Lobo explora la literatura latinoamericana contemporánea a través de 5 escritores, entre ellos el colombiano William Ospina. Hoy aprendimos todas las implicaciones que tiene poder adaptar una obra literaria y nos acercamos a algunas de las adaptaciones que se han hecho en Colombia. Por hoy me despido y no olviden escribir sus solicitudes y sugerencias al correo defensor@canal13.com.co. Nos vemos pronto.